preocupación recorre al país. ¿En qué punto la fortaleza del dólar o la caída del peso va a pegarle a la economía nacional? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver unos datos y venimos aquí al foro a discutir con el presidente de la Coparmex y con un especialista en negocios de la Universidad La Salle. El dólar mantiene una carrera incontenible contra el peso y otras monedas de países emergentes en los últimos 12 meses, ante la cual todos los esfuerzos por evitar que se dispare han resultado insuficientes. Desde octubre de 2014, el peso se ha depreciado en alrededor de 23% respecto al dólar durante un periodo que coincide con la expectativa de que Estados Unidos subirá sus tipos de interés y la caída de los precios del petróleo. Estos son dos de los factores que explican la devaluación de la moneda mexicana junto con la reducción de las perspectivas de crecimiento para el país. ¿Hasta dónde puede subir el dólar sin consecuencias para la economía nacional? Los industriales advierten que se estrecha el margen para absorber el aumento de los precios sin trasladarlo al consumidor, mientras el Banco de México señala riesgos para la inflación. La situación parece escapar del control del gobierno porque sus medidas parecen impotentes para evitar nuevos niveles históricos. La Comisión de Cambios anunció en marzo una subasta diaria de $52 millones para frenar la caída del peso. El 30 de julio incrementó la subasta diaria a $300 millones. 2. Una severa depreciación del peso representa un riesgo importante para la inflación y la recuperación de la economía local podría generar presiones en la demanda, dijo el subgobernador del Banco de México, Manuel Sánchez. 3. Todo el mundo está esperando el anuncio de la Reserva Federal de Estados Unidos de cuándo va a subir sus tasas. Una vez que se dé a conocer, va a venir una tranquilidad, asegura Siegfried Seedorf, especialista en finanzas de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle. 4. Juan Casados, el director general de la Confederación de Cámaras Industriales, anunció que si el tipo de cambio se sigue manteniendo en 16 pesos por dólar, seguramente en los próximos 2 meses tendrían que hacer un ajuste en los precios. No va a ser posible seguir absorbiendo este tipo de impactos, aclaró. El fortalecimiento del dólar, la caída del peso, ¿en qué momento va a pegar a la economía mexicana? Muchas gracias por acompañarnos hoy al presidente de la Coparmex del Distrito Federal, José Luis Beato. José Luis, un placer. Muchas gracias, como siempre, que estés con nosotros. A la orden. Gracias. Y Siegfried Seedorf. Muchas gracias. Especialista en negocios y además empresario. Así es. Muchas gracias por estar también con Al nosotros. contrario, gracias por la invitación. No, gracias a los dos. Y si quieren arranquemos, el Banco de México no ha acabado de decir que no va a acabar pegando la depreciación de la moneda a la economía. Más bien ha salido a decir, bueno, se está haciendo de manera ordenada, se está deslizando, digamos, de manera controlada, pero creo que la pregunta es, ¿a qué velocidad y cuál es el límite? Bueno, parte del efecto que estamos viviendo de la depreciación del peso frente al dólar viene de un contexto internacional. O sea, sí es claro que no es solamente el peso el que se está devaluando, son muchas otras monedas, sobre todo frente al franco suizo y al dólar. Y esto es debido a que hay pues se prevé una situación complicada en el entorno internacional y pues eso motiva que haya incertidumbre en los mercados y que los dueños del capital metan su dinero en monedas duras como son el dólar y el franco y eso motiva la depreciación en parte. Pero sí esa depreciación puede generar alguna presión inflacionaria, claro que sí. Ahora, un poco la pregunta, la preocupación recorre al país, pero la pregunta que sigue prevaleciendo es ¿a partir de qué momento? ¿Es cuando llegue la devaluación o la depreciación a determinado nivel? O si, por ejemplo, el peso se mantuviera durante varios meses, no sé incluso cuántos, sobre niveles de cerca de 17, como lo vimos esta semana, aunque hoy bajó, ahorita si quieren regresamos a eso, pero ¿a partir de qué momento? ¿Dónde está el umbral donde empieza a pegarle a la inflación, donde le pega a la industria, etcétera? Yo siento que el umbral, ahorita ya estamos en él. Realmente ahorita ha habido una apreciación, más que una devaluación del peso, ha habido una apreciación del dólar. El dólar está ahora muy fuerte, como lo comentaba José Luis, a nivel mundial, no es un contexto mexicano, es un contexto a nivel mundial, en el cual ahorita yo siento que el umbral lo estamos alcanzando. O sea, ¿ya está golpeando ya a las está empresas golpeando. de este país? Yo siento que ya lo está estamos perdiendo empleos, ya empresas están cerrando o están teniendo... Ya empezamos a sentir las primeras, ahora sí, olas de este movimiento. Todavía no nos ha llegado la marejada fuerte,
pero ya empieza a haber una turbulencia en los mares a través de esta devaluación que estamos teniendo. ¿Y tú coincidirías, José Luis, tú lo percibes dentro de la Coparmex, por ejemplo, dentro de tu ámbito, en el Distrito Federal, ya hay empresas que han tenido que bajar cortina por esto? No tanto como bajar cortina. ¿O empezar a subir precios? Como el mercado está un poco deprimido, tampoco las cosas están tan alegres, los empresarios estamos aguantando todo lo que podemos sin incrementar los precios. Pero sí hay muchos materiales que traemos de importación, que sí, por supuesto, se ven reflejados. Hay mucha mercancía en México que todavía se vende en dólares. Y esta mercancía pues ya subió de precio. O sea, simplemente al pagar uno el dólar, pues ya pagan más por ella. Hay dos situaciones que nosotros vemos. Esta semana la Confederación Patronal de la República Mexicana, mi presidente Juan Pablo Castañón, presentó también un informe en donde estamos preocupados por la situación del incremento que ha habido en el gasto público, ¿no? Tenemos un incremento en los últimos años muy importante y bueno, pues esto está generando un déficit presupuestal bastante grande. Y eso pues también, si estamos viendo que se van a subir los tipos de interés en Estados Unidos, lo que va a motivar es mucho más pago de intereses de deuda en los próximos años. Y claro, en finanzas siempre la situación del tipo de cambio depende mucho de cómo veamos a futuro la situación, ¿no? Y la situación en México con este déficit, si no ponemos las medidas para bajarle, sí va a motivar también esta situación depreciatoria. Ahora tú te acabas de referir al mercado. El mercado está un poco deprimido y eso es lo que ha hecho que no suban los precios de los empresarios. El argumento que está diciendo el Banco de México de por qué no se ha trasladado todavía el incremento de la caída del dólar en la inflación o en el aumento de precios de las empresas es justamente que la competencia es la que está manteniendo los precios abajo. Pero siempre hay un margen, digamos, y ese es el que no me queda claro. Si estamos, como dice Siegfried, ya en ese momento en que empieza a agotarse un margen para absorber el incremento de los precios. ¿Ya se acabó el margen o crees que todavía sigue el margen existiendo? Yo siento que todavía existe un pequeño margen, no muy amplio, pero todavía hay un pequeño margen por la competencia. Si no tuviéramos competencia aquí en México, ese margen ya se hubiera sobrepasado y ya estaríamos aumentando precios, con lo cual vendría una inflación dentro del entorno económico. Pero ahorita, gracias a que hay una competencia a nivel nacional de muchos productores, están aguantando hasta donde puedan, ya que ahorita un aumento de los precios vendría a dar al traste con todo lo que es el ámbito económico, a lo que el gobierno está tirándole. Está apostando a mantener una inflación baja y llegar a controlar los precios hasta que la Reserva Federal de los Estados Unidos anuncie sus tasas. Una vez que se anuncien las tasas, siento que el gobierno mexicano tiene que reaccionar inmediatamente. No puede dejar pasar ni un día ni 2 días, porque entonces sí podría venir una escalada de precios sin que haya un control. ¿Tú ves ese escenario? O sea, que se esté agotando el margen, que los empresarios ya no pagan más y venga, desde luego, un incremento de las tasas de la FED y entonces el gobierno mexicano tenga que seguir también con un incremento local. Sí, tal cual. Se estima que va a subir la tasa de interés en Estados Unidos y los tiempos del gobierno mexicano los han adecuado precisamente para que inmediatamente se genere aquí el incremento de las tasas de interés. Esto estamos hablando del relativamente corto plazo, a lo mejor lo que pueda pasar en el mes próximo, en 2 meses. Sin embargo, en la economía global de todo el país, lo que estamos viendo es que la política económica no es la más acertada. Tenemos que apretarnos el cinturón con los egresos en el presupuesto, los egresos del gobierno, para que no tengamos un déficit presupuestal tan grande y que ahora sí hablo del largo plazo, no enfrentemos problemas graves en la economía mexicana. O sea, a ver, si trato de leerte un poco el argumento que has tratado de insistir hoy, es, a ver, no solamente es el tema del incremento de las tasas de la Reserva de Estados Unidos y el entorno macroeconómico, sino hay factores internos, como por ejemplo el de la deuda y el déficit, el incremento del gasto, que pueden acabar convirtiéndose también en un factor de crisis. Así es, los factores externos los hemos analizado, son el decrecimiento de China, la crisis de Grecia, que bueno, pues la gente se salió un poquito del euro para refugiarse en otras monedas. Hemos visto un entorno internacional donde los precios de las materias primas han bajado. A nosotros nos afecta mucho también el tema del petróleo, de la baja de precios del petróleo, pero también tenemos un manejo de la economía interna que tenemos que cuidar mucho
Y bueno, pues hemos pasado en el año 2013 de un déficit presupuestal de 300.000 millones de pesos a que en el 2014 fuera de 500.000 millones de pesos. Y este año pues también vamos a andar por los mismos niveles. Y eso es deuda que hay que pagar. Y cuando se paga la deuda y sobre todo incrementan los tipos de interés en Estados Unidos, la salida de dinero del país es fuerte. Así que el gobierno, ¿qué tiene que hacer? Pues dedicar el mayor de sus esfuerzos a generar una economía fuerte en materia de exportaciones, o sea, ponerle dinero al sector exportador mexicano, ponerle dinero al cambio de producción local de los productos que estamos importando, o sea, tratar de hacerlo localmente lo que estamos importando hoy. Y bueno, pues sobre todo fomentar el consumo interno que no se ha estado fomentando. La política económica que tiene hoy México no es la más adecuada para el país. Oiga, y ponerle también dinero a los salarios, porque incluso el CEPAL acaba de hacer un señalamiento clarísimo diciendo México no está creciendo porque los salarios están deprimidos desde hace ya mucho tiempo. Ese impacto ahora sí que hablando un poquito de mi negocio, en cuanto a los salarios, lo veo día a día con las empresas, de que los salarios no aumentan. Los salarios se han venido manteniendo a través de los años, últimos 3 años, desde que empezó este sexenio, prácticamente el aumento de los salarios ha sido nulo. Ha aumentado el salario mínimo, pero una cosa es el mínimo y otra cosa son los salarios reales. Los que realmente tienen el poder adquisitivo de la persona de la clase media, le ha venido ahora sí que bajando ese poder adquisitivo. Y como decía José Luis, tenemos que poder cambiar ya también dentro, no nada más irnos hacia lo que es fuera. También aquí dentro la economía tiene que reaccionar. ¿Y cómo va a reaccionar? Pues a través de un gasto bien pensado, a través de un gasto bien dirigido, como lo estaba comentando, a través de las exportaciones. Tenemos que apoyar a las compañías que son exportadoras para que esas realmente sean las que traigan ahorita divisas y que nos permitan mantener un equilibrio dentro de la economía en el país. A ver, vamos a un caso, una situación, un ejemplo. La intervención o los mecanismos para mantener el tipo de cambio del Banco de México han sido bastante insuficientes, no han logrado, digamos, mantenerlo y contener la apreciación. ¿A qué se debe desde tu punto de vista? ¿Al entorno internacional, léase la subida de las tasas en Estados Unidos, o a la caída de los precios del petróleo, o desde tu punto de vista a un deficiente manejo de la política económica, por ejemplo, con el gasto público o el déficit? ¿Qué es lo que está pesando más para que resulten insuficientes los esfuerzos de la autoridad monetaria? A ver, las proyecciones han ido incrementando el importe del tipo de cambio esperado. De hecho, las proyecciones más actuales dicen que no vamos a acabar el 2016 abajo de 16 pesos. Eso es porque no estamos haciendo las cosas bien en política interna. En el corto plazo, sí, pues esta situación del entorno internacional, la fortaleza del dólar, la fortaleza del franco, la aversión al riesgo de los empresarios y a nivel mundial, pues sí, es un factor de corto plazo, pero en el largo plazo la economía mexicana no va por un buen camino. Hemos estado viendo incrementos de las percepciones que recibe el gobierno, de los ingresos presupuestales, del 8% anual prácticamente en los últimos años. Hemos estado viendo que el incremento del 13 al 14, el incremento del gasto de las entidades de gobierno fue del 17%. Tenemos casos como la Secretaría de Gobernación, del 13 al 14 subió el 36%, sus egresos, sus gastos. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno con tanto más dinero que está recaudando? Que por cierto, a los empresarios les están cobrando casi el 30%, el 28.8% más le están cobrando este año que el año pasado. ¿28% de qué? De pago de impuestos. Los empresarios están pagando casi 30% más de impuestos que el año pasado. Y todos esos recursos no están reflejando, y esa es otra de las variables que seguramente están pesando dentro de la percepción que hay de la economía mexicana en una constante reducción de los pronósticos de crecimiento. Así es, sí, Fred. Efectivamente. ¿Qué es lo que pesa en la falta de crecimiento? ¿Lo interno, lo externo, qué? No, yo siento que ahorita ya es cosa, para el crecimiento de México es interno. El externo ya pasó, ya nos pegó, eso ya está en el pasado. Ahorita es ya únicamente las secuelas de ese impacto que tuvimos con una bajada del precio del petróleo, con un dólar demasiado fuerte, pero ahora, como comenta José Luis, tenemos que activar. Hablando
con Siegfried Seedorf, que es especialista en negocios de la Universidad de La Salle, y con José Luis Beato, presidente de la Coparmex del DF. Nos quedamos con la declaración última del presidente, en el que dice, bueno, hay países que le está yendo mucho peor que a nosotros. Y ahí la pregunta es si en efecto, José Luis, ¿tú crees que hay países que están pudiendo, más bien, si nosotros estamos manejando mejor la crisis que lo que están pudiendo hacer otros países? Pienso en América Latina, pienso en Brasil, o si se deben a distintos factores y no es comparable una cosa con otra. Sí, pero ese no debe ser nuestro consuelo. Y precisamente el problema que tiene Brasil, por comentar una de las economías, es el excesivo endeudamiento que tiene. Según los datos últimos, son 2 millones de dólares lo que debe Brasil. Entonces, esto es en parte lo que motiva la deuda, lo que motiva el problema de su devaluación. Haberse endeudado y pues ahora tienen que pagar, ¿no? Y ese en un contexto también de mayores tasas de interés. Ese dinero no haber sido utilizado adecuadamente en su momento. ¿Cuáles ves tú? ¿Sí crees que la comparación se valga? No, no es válida. Son diferentes contextos, son diferentes países, y no podemos comparar un país como México con un país como Perú, un país como Bolivia, un país como Venezuela, que simplemente no hay forma de comparación. Venezuela le apostó todo a lo que es el petróleo. Se le viene para abajo el petróleo y se acaba la economía en lo que es Venezuela. México tenemos riquezas por varios lados, no nada más es el petróleo. Desgraciadamente el gobierno le ha apostado mucho a una reforma energética que tampoco hay salida. Ahorita con la bajada en los precios del crudo, queremos sacar una ronda 1 en la cual el dólar también nos está pegando. Y pues simplemente mejor espérate, no la saques ahorita. Ahora, cuidado, porque la verdad es que tampoco es una cosa que nos haya sorprendido o que haya surgido de la nada. No es la crisis ni de 2008 ni la que vivimos en 94. Desde hace más de un año, José Luis, el peso ha caído cerca del 23%. Y ahí me parece que sí, aunque el gobierno ha tomado algunas previsiones, como por ejemplo recortar por adelantado el gasto público, a todas luces, o por lo menos lo que se deduce de lo que has dicho, es que ha sido insuficiente desde tu punto de vista, ha sido mayor el problema que la medicina que se ha tomado hasta ahora. Sí, claro, son políticas públicas erróneas. ¿Qué cambiarías? ¿O qué es lo que los empresarios pedirían para enfrentar el contexto actual? Un fuerte recorte en el gasto público, y que el gasto público que hay que mayor de lo que ya ha habido. Bueno, recorte, pero es que el recorte que lo ha habido en inversiones, ha habido mucho recorte en PMs, ha habido mucho recorte en CFE, pero no hemos visto un recorte en las entidades de gobierno, no hemos visto apretarse el cinturón a los funcionarios públicos, y pues ese dinero que se ahorre en ciertas áreas del gobierno, por eso lo del presupuesto base cero, ¿no? De eso se trataba, de redireccionar ese presupuesto. Se tiene que dedicar al fomento de las empresas que se dedican al sector exportador, se tiene que dedicar a generar más consumo interno, esto que comentábamos también de la subida de los salarios, sobre todo los salarios más bajos, y también de formalizar a toda la economía informal que hay. O sea, hay que redireccionar la política para que podamos salir adelante independientemente de cómo le vaya al resto del mundo. Redireccionar, rediseñar, cambiar, transformar, ¿cuál es un poco? Porque es que ahora sí sería como tener aquí una bolita de cristal y poder atinarle qué sería lo mejor, transformar, cambiar. Siento que ahorita el presupuesto base cero, si no hay los elementos, no hay el conocimiento, ¿Pero es viable hacer un presupuesto base cero en 3 meses? No. O sea, ¿es posible tú echar tabla rasa, evaluar todos los programas y tener información suficiente para rediseñar el gasto público? No. Desde mi punto de vista como académico, no hay posibilidades de que en 3 meses se pueda rediseñar un presupuesto base cero. Es una llamada mediática. Mediática completamente. Es como comentábamos hace un momento, es como para darle a tole con el dedo a los gobernadores de los estados. Es decirte, ahí va la zanahoria y pórtate bien. Yo siento, como decía José Luis, los gastos se tienen que apretar en otros rubros, se tiene que apretar, más que ir a un base cero, empezar a apretarlo el cinturón. ¿Ya están discutiendo con el gobierno? Sí, claro, nosotros constantemente. Los cúpula sobre base cero. Sí. ¿Y qué es lo que se puede esperar de eso? Desde el 2013 que se planteó un incremento del déficit fiscal, nosotros dijimos, en la economía de las personas, de las familias, de los países,
Cuando tú te endeudas es porque estás en una crisis y tienes que salir de un problema, pero no puedes utilizar el endeudamiento como una política pública, porque eso se paga en el futuro y se paga muy caro. Hoy, cuando vemos esta devaluación del peso, o esta depreciación del peso frente al dólar, nosotros la deuda la pagamos en dólares. Entonces, lo que tenemos que hacer es utilizar muchos más pesos para pagar los mismos dólares. Así que es una situación en donde todavía creemos los empresarios que estamos constantemente pues, en diálogo con las autoridades, que se puede hacer algo, se puede apretar el cinturón por parte del gobierno, se pueden generar áreas de oportunidad, sobre todo en esto de meter a la formalidad a los informales, que son prácticamente la mitad de los trabajadores y de las empresas del país, y de alguna forma pues que el incremento de los ingresos no solamente vaya a los mismos siempre, a subirles impuestos siempre a las empresas que están ahí en el padrón. Otras fórmulas, SAT, a ver, ¿no? otras fórmulas como la que propuso el gobierno de la ciudad para enfrentar la baja en la actividad económica, reducir el tiempo de trabajo. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? ¿Reducir las horas? Es una situación compleja también. No solamente ha sido eso, primero se incrementó el salario de todos los trabajadores, después se incrementaron casi en 20.000 las plazas del gobierno del Distrito Federal y ahora se recortan los horarios. Entonces, en conjunto, en este tiempo hemos visto un incremento bastante fuerte. Esperemos que el gobierno de la ciudad haya hecho muy buenas las cuentas de cuánto le va a costar eso, no solamente al gobierno central, sino también a cada una de las delegaciones, porque ahora por las delegaciones tienen cada vez más empleados que hay que pagar. ¿Cómo esto suena un poco, digamos, incoherente? ¿Esa es la palabra? ¿Incoherencias? ¿Esa es la palabra? Tenemos que Sí, porque realmente desde un aspecto económico 100% y financiero, pues no es viable. Tú no puedes recortar ahora sí que las horas de trabajo, no puedes aumentar sueldos, puedes recortarlos de trabajo, pero pagar por hora, cosa que aquí en México no lo hacemos. En Estados Unidos tú vas y te pagan por las horas realmente trabajadas. Siento que una medida que puede ser vamos a cambiar el salario, vamos a subir salarios, pero por hora trabajada, que realmente la gente lo que trabaje sea lo que va a ganar y va a haber más productividad. Creo que al momento en el que cambiemos el tabú de que tienes un salario por estar 8 horas, pues no debe ser, te voy a pagar por cada hora laborada y que realmente sea eficiente tu trabajo. Siento que la productividad podría ser una de las medidas. Ahorita que estábamos hablando cuál podría ser, pues están los impuestos han recaudado más, pero cada vez están apretándole más a las empresas que el día de mañana el impuesto a la renta no va a existir. Y el IVA, pues tenemos que hacerlo generalizado, bajar en la tasa del IVA y hacerlo generalizado a todo, para que realmente haya una recaudación. Mientras que pagamos un 16%, pues es increíble, tendríamos que bajarlo a un 10% y todos los productos, y entonces habría una recaudación, porque ahorita con el puro ISR, pues estábamos hablando en un principio, el impacto de la devaluación en los márgenes de utilidad cada vez va a ser más pequeño, más pequeño, más pequeño, y la recaudación vía ISR cada vez va a ser tirándole a cero. Me estoy yendo y me voy con tu pronóstico en pocas palabras, José Luis. Tú decías, no va a bajar de 16 el peso a finales de este año, es lo que casi todo el mundo está apuntando. Las tasas van a subir quizá en los próximos 2 meses. ¿Cuándo o en qué momento, en ese contexto, si no hay la medida que estás proponiendo, la de la reducción del gasto, empezaría a reflejarse en inflación? Bueno, como bien decía Siegfried, no tenemos una bolita de cristal aquí, ¿no? Por eso dije pero pronóstico. yo creo que como pronóstico el contexto internacional va a empeorar. El tema de la crisis de China va para largo, la situación en Europa no es muy buena y vamos a tener un entorno internacional complicado. Y lo que pasa en México depende de nosotros, depende de lo que hagamos aquí. Si conseguimos hacer un recorte al gasto bastante bueno y conseguimos redireccionar ese ahorro a áreas de la economía que generen un crecimiento del consumo interno y también del producto que se pueda exportar, vamos a tener una situación mejor. Pero si seguimos por la línea que vamos, este año hemos tenido un incremento de los ingresos del 8% prácticamente, y sin embargo tenemos un crecimiento de los egresos más alto, crece el déficit fiscal y no vemos un aprovechamiento adecuado del presupuesto. Bueno, pues vamos a darle seguimiento. Muchas gracias, Siegfried Seedorf, de la Escuela de Negocios de La Salle. Muchas gracias, José Luis Beato, como siempre, Gracias. presidente de la Coparmex del Distrito Federal, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos aquí próximo lunes, 7:30 desde el Cine de la Información, y mientras tanto, pásenlo muy bien.